Amén. Vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 31 al 35. Hemos titulado la meditación de esta hora, Todo puede cambiar en 3 días. Todo puede cambiar en 3 días. Mateo capítulo 26, vamos a leer del versículo 31 al 35. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Amén. Leemos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, esta noche a darle las gracias por su palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese amor que nos tiene, por ese amor inmerecido y por haber tomado, Señor, nuestro puesto en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, le suplico que sea usted hablando a cada uno de los corazones que estamos acá esta noche. Que fortalezca, Señor, nuestra fe, nuestra vida. Y que cada instante, Señor, nos podamos enamorar más de usted. Le damos a usted, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Todo puede cambiar en 3 días. Allá en Génesis se narra la historia de un hombre llamado Abraham. Abraham halló gracia delante de los ojos de Dios. Y un día el Señor le dijo: mira, Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vente a la tierra que yo te daré. En el camino, Dios le promete a Abraham un hijo. Abraham le dice: Señor, ¿cómo va a ser posible que yo pueda tener un hijo con mi señora? Dado que yo ya estoy viejo y mi señora es estéril. Mas sin embargo Dios le promete el hijo y pasados 25 años el hijo de la promesa llega y nace Isaac. Pero un día de repente, mis hermanos, viene Dios y le dice a Abraham: necesito que sacrifiques a tu hijo. ¿Se puede imaginar la reacción de Abraham en ese momento? Porque si usted se vaya a Génesis, dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas, oiga, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se lejos y se fue al lugar que Dios le dijo. Oiga, al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Recuerde, en 3 días, hermano, puede cambiar todo. Pero antes de que llegara ese tercer día, antes de que Abraham pudiera ver ese monte, ¿se puede usted imaginar el dolor y la aflicción que pasó Abraham? Usted, como padre o madre de familia, me va a entender si en algún momento a usted le han dicho: mire, su hijo está muy mal. De aquí no sabemos si el niño va a responder o no al medicamento.
pero nosotros no le garantizamos nada. Para un padre de familia no hay dolor más grande que el saber que puede perder a su hijo. Para un hijo no hay dolor más grande que saber que él puede perder a un padre. ¿Se puede imaginar esos 3 días, todo lo que tuvo que atravesar Abraham? Iba caminando él y yo me imagino que en el camino el niño iba jugando, el niño iba saltando, el niño iba cantando, el niño iba recogiendo piedras y se las iba tirando. Probablemente habían arbolitos y el niño quería bajar fruta y cantaba y reía. Mas sin embargo se puede imaginar el dolor que Abraham llevaba en su corazón. El solo pensar que iba a morir su hijo, y no solo que iba a morir, sino que él lo iba a matar. Y para que usted me entienda, el holocausto no solo consistía en matar, sino que tenía que sacar todas las entrañas y ponerle al fuego. Y eso es lo que Dios le había pedido a Abraham que hiciera con su hijo, el único hijo que tenía, el hijo de la promesa, el niño que él amaba tanto y que Dios se lo había dado aún en su vejez. Pero recuerde, amado, en 3 días todo puede cambiar. Porque si usted se va allá adelante, dice, al 3er día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, se esperará de aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Aquí hay algo bien importante, mi amado hermano. Y es que en los momentos más difíciles que vamos a atravesar, casi siempre vamos a estar solos. En los momentos más duros que podamos atravesar, es muy probable que todo mundo dé la espalda. Es muy probable que nadie esté al alcance para decirnos, no te aflijas, aquí estoy yo para apoyarte. Y ya lo vamos a ver más adelante con Jesús. Pero aquí Abraham se fue solo él y el niño. Abraham iba con ese pensamiento de cómo iba a ser para decirle al hijo que lo iba a matar. Porque usted me puede decir, pero eso no lo dice la Biblia. Pero si usted se mete en el pasaje y usted se vive el momento, hermano, usted se va a dar cuenta que algo le tenía que haber dicho el niño. De hecho, usted se da cuenta y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es que el niño iba haciendo las cuentas. El niño iba pensando, bueno, dijo, aquí algo no cuadra. Llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero no llevamos el animalito. ¿Qué onda ahí? Dijo. Y le dijo, mira papá, es que aquí como que algo no funciona. Y le dice el Señor, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham le dijo, mira, Dios proveerá. Yo me pongo a pensar que Abraham en su fe, que Abraham en su positivismo, que Abraham en su amor al Señor, ha de haber pensado, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo y por eso le dice, Dios proveerá. Y después de eso, mis hermanos, Abraham no volvió a ser el mismo. Después de eso, Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham, después de esa prueba que tuvo que atravesar, mis hermanos, llegó a ser un hombre que fue muy entregado al Señor. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque es algo bien importante. Y es que después de 3 días, todo puede cambiar. Acabamos de leer una porción en la cual Jesús le dice a sus apóstoles, miren, ustedes me van a abandonar, le dijo. ¿Se puede imaginar la cara de los apóstoles? Nosotros, Jesús, no hombre, ve, si que lo que es contigo es conmigo. ¿Cómo va a creer Jesús? Pedro fue el más indignado. Señor, hombre, si mira, si hemos dormido hasta juntos ahí en el monte, ¿cómo vas a creer que te vamos a traicionar? Mas sin embargo Jesús les dijo, así dice la profecía.
Pero Pedro viene y le dice, Señor, eso no va a ser posible. Entonces viene el Señor y le dice, mira, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y aquí hay algo bien importante, mis hermanos, que le quiero aclarar. De hecho, si usted lee detenidamente la historia, se va a dar cuenta que no aparece ningún gallo. De hecho, la zona en la que estaban era una zona considerada pura, porque estaba cerca de la sinagoga, y el gallo era conocido como un animal impuro. Entonces no podía estar un gallo cerca de ahí. No es que se está refiriendo literalmente a que el gallo le iba a decir, ¿qué quiere que? Allí, mis hermanos, se está refiriendo a que cerca de ahí había un puesto de la guardia. Y cada vez que hacían cambio de turno, sonaba una trompeta. Y esa trompeta era conocida como Galicium, que significa canto del gallo. A eso se está refiriendo el Señor cuando dice antes de que el gallo cante, porque iba a haber un cambio de guardia a las 3 de la madrugada. Entonces cuando dice antes que el gallo cante, no es que el gallo iba a cantar, sino que era al sonido de la trompeta de ese Galicium, que significaba canto de gallo. A eso de las 3 de la madrugada es que Jesús le está diciendo, me vas a haber negado. Entonces fíjese bien, muchos de los momentos más difíciles, mis hermanos, los vamos a atravesar solos. Yo quiero que vaya conmigo ahí en su Biblia. Estamos en el capítulo 26. Vamos a leer cuando Jesús es arrestado. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo, mis hermanos. El dolor, la angustia que Jesús estaba pasando en ese momento. Porque si usted se da cuenta, dice ahí en el capítulo 26, versículos 36, 38, se va a dar cuenta que Jesús era tanta su aflicción, era tanta su aflicción que dice el Señor, es tal mi angustia, la angustia que me invade, que me siento morir. Fíjese bien, es tal mi angustia, le dice Jesús, es tal mi angustia que me invade, que me siento morir. Vamos a ir un poquito más atrás para que usted lo pueda ver. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, ahí en el 26, respondiendo Pedro le dijo, y nos vamos ahí, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Fíjense que aquí hay algo bien importante. La angustia que el Señor sentía en ese momento, mis hermanos, era tan grande que Él decía, de seguro, Señor, mejor llévame. Porque ahí dice, me siento morir. Dice que sus gotas de sudor eran gotas como de sangre. Y hermano, eso médicamente sí es posible. Sí existe, no es una exageración. Médicamente sí es posible y se le llama hematohidrosis. Hematohidrosis es una condición rara que puede ocurrir cuando hay un estrés extremo o una inminencia de muerte. Se puede imaginar la angustia, el dolor, el estrés que el Señor sentía. Yo me imagino que Él nos quería que llegara ese momento. Cuando uno, mis hermanos, tiene una aflicción, un dolor, uno no quisiera que el tiempo avanzara. Yo solo me recuerdo del pastor Bernabé Platero, que me contaba la vez que él iba a predicar y llega un hombre
porque si usted no conoce el tabernáculo de San Vicente, hermano, el tabernáculo de San Vicente literal está al centro de la comunidad más peligrosa en aquel entonces. Hoy no sé cómo está, sinceramente. Pero se llamaba Lorenzana la colonia. Hermano, lo peorcito que podía haber en San Vicente. Entonces, cuando la iglesia se llegó a instalar ahí, ellos empezaron con el evangelismo, ellos empezaron a visitar, ellos empezaron a predicar y la gente empezó a cambiar. Y los jóvenes se empezaron a acercar a la iglesia y muchos empezaron a dejar los vicios. Entonces eso como que no mucho les gustó. Y dice que un día llegó un hombre, entró por la puerta y le dice: ¿quién es el pastor aquí? Y le dijo: yo soy. ¿En qué te puedo servir? Y le dijo: vengo a matarlo. Imagínese usted, ¿no? Vengo a matarlo. Y el pastor le dijo: ¿pero por qué? Porque me han dicho que lo haga. Y le dice el pastor: solo permitime algo. Permitime que haga el culto. Y después que termine el culto, pues ya me matas tranquilo. Y le dice: ¿usted algo quiere hacer? No, sentate aquí en primera fila, yo no me voy a escapar, sentate en primera fila. Solo déjame predicar el culto y después de que predique yo voy donde voy y vos me matás. Pero mire qué tranquilidad, hermano. Y dice que le dijo el hombre: me voy a quedar aquí y voy a tener el arma en la mano, porque si usted se intenta correr, lo mato. Y si usted conoció al pastor Bernabé Platero, ya estaba grande, hermano, no iba a correr mucho. Y dice que él empezó a predicar, y él no quería que se terminara el culto, hermano. Porque sabía que cuando se terminara el culto lo iban a matar. Y él trataba de hacerlo más largo y el tiempo se iba acabando. Yo me imagino esa angustia que él sentía de pensar que ya lo iban a llegar a matar, de pensar que iba a dejar de ver a su familia, de pensar que iba a dejar a su iglesia, que iba a dejar a su congregación, que ya no le iba a poder servir al Señor. Yo me imagino lo que pasó por su mente en ese momento y dice que él no quería dejar de predicar. Hasta que llegó el momento que ya no pudo estirar más el bosquejo. Y terminó el culto e hizo el llamado. Y a la hora del llamado, mi hermano, el primero que se paró fue el que lo quería matar. Y aceptó a Jesús, hermano. Y no lo mató. Pero ¿se puede imaginar usted esa angustia de él al momento de estar predicando? Y yo me pongo a pensar la angustia que Jesús sentía, porque él sabía que ya lo iban a llegar a traer, porque él sabía que ya lo iban a arrestar, porque él sabía todo lo que iba a tener que padecer, porque no solo lo iban a arrestar, sino que se lo iban a llevar y lo iban a maltratar. ¿Se puede imaginar esa angustia que sentía? Y debido a ese estrés, a esa angustia, es que se le empezaron a reventar los vasos sanguíneos que alimentan las glándulas del sudor. Y es por eso que la Biblia que dice gotas de sudor como de sangre. Porque se le empezaron a reventar esos vasitos. ¿Se puede imaginar? Pero hay algo, hermano, que a mí me impactó. Me impactó porque le dice él: Padre mío, versículo 39. Padre mío, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Hermano, yo pude experimentar eso cuando yo tuve enferma a mi mamá. Cuando uno entiende que las cosas no van a ser como nosotros queremos, sino que van a ser como Dios dice. Y yo me recuerdo que cada vez que yo iba a orar por mi mamá, yo siempre le decía al Señor: Señor, yo sé que usted tiene el poder, yo sé que usted tiene la autoridad, yo sé que si usted quiere, en este mismo momento la puede levantar y mi mamá puede salir corriendo y puede comer todo lo que quiera, si usted quiere.
yo solo le pido que la levante. Y yo le clamaba y le clamaba y le clamaba, pero al final siempre le decía, pero si no es su voluntad, entonces enséñeme a aceptar su voluntad. Porque las cosas no van a ser como nosotros pensamos. Las cosas no van a pasar como nosotros queremos. Entonces, cuando Jesús le dice, mira, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se puede imaginar la sumisión de Dios? Y llega el momento en el cual arrestan al Señor y en el cual Él puede experimentar, hermano, cuando llega Judas, ¿verdad? Con todos los guardias y se le acerca y lo besa. ¿Se puede imaginar usted el dolor de la traición? Una persona con la cual convivió, a la cual ayudó, la que igual caminaba con él y viene y lo entrega. Y dice, cuando le llegan y lo quieren arrestar, es que Pedro era una persona, era un gran líder. Pedro era un gran líder. Pero Pedro tenía algo, y es que era muy impulsivo. Y entonces Pedro, cuando mira que llega el guardia y raza con la espada, yo creo que Pedro miraba anime, fíjese. Y sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Y el Señor le dice, Pedro, cálmate. Cálmate, Pedro, las cosas así tienen que pasar, porque así está escrito. Y hay algo que a mí me llama la atención cuando le dice, y si no fuera así, mi Padre pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles, pero no se cumplirían las escrituras. O sea, Jesús le está diciendo, mira, si yo quisiera, mi Padre me mandara 12 legiones de ángeles. No es necesario que vos sacaras las espadas, Pedro. Mi Padre me mandaría 12 legiones de ángeles para poderme sacar de este momento. Pero no se cumplirían las escrituras en las cuales yo vine y vine para dar vida y vida eterna. Entonces el Señor le dice, Pedro, cálmate. Y en ese momento que lo arrestan, imagínese usted todo el pueblo que lo había ayudado. ¿Se puede imaginar usted cuando Jesús entró, cómo lo salían a recibir y con mantos y con palmas y cantaban, bendito el que viene, bendito el Hijo de David? Y iba cantando Jesús con esa entrada triunfal y después los mismos que lo habían recibido, los mismos que le habían cantado victoria, los mismos que le habían alabado, eran los mismos que lo estaban acusando. Porque a Jesús no lo acusaron solo los religiosos. A Jesús lo acusaron los mismos judíos. Lo acusaron de ser un delincuente, imagínense. Por eso yo les decía el lunes que la muerte de cruz es considerada sumamente letal. Y es por eso que a Jesús le dieron esa muerte. Porque era como la silla eléctrica en estos momentos. Algo sumamente letal de lo cual no se podía salvar. Y lo tenían como un delincuente porque así lo habían acusado por hacerse pasar por hijo de Dios y por ir en contra del César. Eso era lo que los judíos le acusaban. Eso era lo que los judíos le achacaban. Y el Sanedrín, o sea, los religiosos, todo el consejo, todos los meros, ellos lo acusaban de sacrilegio y de profanar. O sea que todo el mundo acusaba a Jesús. Pero fíjese que hay algo bien interesante, hermano. Aunque todos lo acusaban, nadie lo podía hallar culpable. Aunque todos lo señalaban, nadie lo podía hallar culpable. Porque si usted se va, Pilatos no encontró nada en contra de él. Pilatos lo encontró inocente. Pilatos dijo, yo me lavo las manitas, dijo. Yo no encuentro nada en él. Anás lo dejó sin sentencia y dijo, yo no me meto. Yo no me meto. Y el Sanedrín sí lo encontró culpable, pero el juicio fue inválido por violaciones a la ley judía.
Entonces no tenían en nada en contra de Jesús. Mas sin embargo ellos decían, crucifícale, crucifícale. Y ahí es cuando sale al terreno de juego Barrabás. Y le dijeron, miren, ¿a quién quiere que dejemos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos empezaron a decir a Barrabás. Y ahí fue donde condenaron a Jesús a la crucifixión. Pero hay algo bien importante, mi hermano. Y es que no se le olvida. Todo puede cambiar después de 3 días. Porque a Jesús lo condenaron a la crucifixión. Porque a Jesús no solo lo condenaron, lo golpearon y lo flagelaron. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver La Pasión de Cristo. Pero sinceramente, hermano, yo siento que esa película se queda corta. Se queda corto a todo lo que nuestro Señor tuvo que padecer. ¿Se puede imaginar ir con esa cruz, en la misma cruz que lo iban a crucificar, camino al Gólgota? La Biblia no le dice cuánto era el peso de la cruz, pero se cree que aproximadamente andaba alrededor de 300 libras. ¿Se puede imaginar? Después que lo habían golpeado, después que lo habían flagelado, después que se habían burlado, después que no lo habían dejado dormir, después de que habían hecho lo que habían querido con él, tenía que ir cargando una cruz de aproximadamente 300 libras. Y si usted con eso piensa que nadie lo ama, mi hermano, qué equivocado está. Porque hay alguien que lo ama y lo ama tanto que vino y se sacrificó por usted y por mí para que un día podamos estar en su presencia. Gloria al Señor. Imagínense 300 libras, hermano. 300 libras. Y no solo eso, le construyeron una corona. Y esa corona, hermano, tenía una doble función. Una era humillar a Jesús como rey de los judíos. Porque él le dijeron, vos sos el rey de los judíos, te vamos a coronar. Una era humillar a Jesús como rey de los judíos y otra era provocarle dolor. ¿Se puede imaginar? Dice que cada espina era recta y delgada, aproximadamente, hermano, hasta de 3 centímetros. Estamos hablando así. 3 centímetros. ¿Se puede imaginar cuando se le incrustaba? El dolor que sentía. Si usted con una astillita que se le mete de la escoba, ya siente que pierde el dedo, hermano. Ay, no puedo trabajar, mira. Aquí, ahí está, mira. Ay, una astillita. Imagínese esa cruz incrustada en el rostro, en su cabeza, en su piel, por lo menos 3 centímetros, hermano. Y él lo soportó por amor. Él lo soportó por amor. Y no solo eso, mis hermanos. Los clavos iban en lugares a donde le podían cortar la circulación, a manera que se pudiera morir. Y se cree que los clavos podían medir entre 15 a 18 centímetros cada clavo. Y eso fue lo que le atravesaron a nuestro Señor. Pero recuerde algo, hermano. Todo puede cambiar después de 3 días. Porque cuando Jesús lo crucificaron, cuando Jesús se burlaron de él, cuando le arrancaron sus ropas, cuando le atravesaron el costado, cuando le decían, va pues, si es posible, bájate de ahí, salvate vos y nos salvás a nosotros. Cuando todo el mundo se burlaba de él, cuando todo el mundo hacía chiste y decía, este que decía que podía levantar el templo, ni siquiera se puede bajar de esa cruz. ¿A dónde está tu poder? Y Jesús cayó. Solo le dijo, Padre,
¿por qué me has abandonado? Pero imagínese, mi hermano, que cuando viene Jesús y dice consumado es, y paga por nuestros pecados y nos reabre la vida eterna y nos abre la puerta al cielo para que un día podamos estar con Él. Después que Él dice eso, lo bajan, lo llevan al sepulcro y ahí lo dejan. Pero al tercer día, cuando lo van a buscar, hermano, y abren, la tumba estaba vacía. Y yo les decía el lunes, los judíos nunca han negado que la tumba estaba vacía. Si usted lee la palabra de Dios, dice que de seguro los cristianos se robaron el cuerpo. Sus discípulos se los han de haber llevado. Pero yo les decía a los hermanos, si eso hubiera sido posible, ¿usted cree que los discípulos iban a estar dispuestos a morir, a sacrificarse por una mentira? Si ellos sabían que Jesús estaba vivo, ellos sabían que había resucitado, y por eso mismo es que ellos estaban dispuestos a morir con tal de seguir predicando el evangelio. Porque dice que la tumba estaba vacía y llegaron unas mujeres y dijeron, ¿aquí qué pasa? Y llegó un ángel y se les apareció y les dijo el ángel, no está aquí, ha resucitado. Porque las cosas después de 3 días, hermano, pueden cambiar. Allí no está cosa que se robaron el cuerpo. No se lo pudieron haber robado. Porque si se lo hubieran robado los romanos, hubieran sacado el cuerpo de Jesús cuando el cristianismo estaba tomando impulso y lo hubieran presentado y le hubieran dicho, vaya, aquí está su líder, muerto. Pero no lo tenían. Los judíos tampoco lo tenían porque ellos no hubieran creído si no hubiera sido verdad. Y sabe, hay quienes dicen que se desmayó y el lunes lo mirábamos, que tampoco puede ser posible. No es posible que se pudo haber desmayado. Y otros dicen que estaban alucinando quizás y que lo vieron. Así como muchas creencias que, ay, mire, muchos dicen que miran a Elvis Presley todavía, hermano. Otros dicen que Pedro Infante está vivo. Entonces así le sacaban, no hombre, estos alucinando están que vieron a Jesús. Y ahí dice la palabra de Dios que 500 personas lo vieron al mismo tiempo. ¿Cómo van a estar alucinando 500 personas al mismo tiempo? ¿Sabe por qué no se puede? Porque no pueden comprobar una mentira. Porque Jesús vive y vive para siempre. Gloria al Señor. Y es por eso que no lo pueden comprobar. Y es por eso que las cosas después de 3 días pueden cambiar. Y el Señor lo dijo. Le voy a invitar que vaya conmigo en su Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 55. Capítulo 15, perdón. Versículos del 55 al 57. Y Jesús le dice, allí en la primera carta a Corintios, dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, vaya, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, muerte? Si al que vos creíste que habías derrotado, si al que vos creíste que había vencido, se bajó de esa cruz y resucitó y ahora vive y vive para siempre. ¿Dónde está tu victoria? Imagínese. Y Pablo le estaba haciendo esa mención. Yo le decía, porque la iglesia allá en Corintio estaba teniendo problemas en cuanto a creer que la resucitada de Jesús había sido física. Porque llegaban de muchos lugares con muchas ideas y ellos estaban perdiendo en cuanto a su fe. Y es por eso que Pablo les empieza a hacer memoria de la resurrección del Señor y le decía, miren, si nosotros no creemos que Jesús resucitó, entonces en vano predicamos. En vano es todo lo que hacemos si no creemos verdaderamente que Cristo resucitó. Y yo pregunto, amado, si Jesús no hubiera resucitado,
¿qué estamos haciendo usted y yo aquí? Pero ¿sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque creemos que Dios vive y vive para siempre. Y porque hemos podido palpar su misericordia, porque hemos podido palpar su poder, porque hemos podido palpar su amor para con nosotros. Y prueba de ello es que hoy estamos vivos. Porque el solo hecho de abrir los ojos, hermano, ya es muestra del amor de Dios. ¿Cuántas personas día con día viven cerrando sus ojos? En este momento hay personas que se están debatiendo en un hospital. En este momento hay personas que quizás están teniendo un accidente. En este momento hay personas que quizás allá en las playas se está ahogando. Pero usted y yo estamos vivos. Y eso es por amor del Señor. Porque dice su palabra, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y lo podemos experimentar día con día. Que no se nos olvide, mis hermanos, que Dios está vivo. Que Dios tiene poder. Que Dios venció a la muerte cada vez que venga la angustia. Recuérdese de algo. Usted y yo seguimos a un Dios poderoso. Cuando venga la duda que si puede o no puede pasar lo que usted está buscando, recuérdese que dice Dios, para mí no hay nada imposible. Ese milagro, esa petición, ese favor, esa necesidad, Dios la puede resolver, mi hermano, si para Él no hay nada imposible. Pero necesitamos creer. Necesitamos creer en ese Dios que nos ama. Y nos ama tanto que vino a morir por nosotros. Fíjese que dicen que en una ocasión había en un lugar, llegaron a poner una cantina enfrente de la iglesia. Y el pastor dijo, no puede ser posible. Se me van a ir los hermanos para la cantina. Tenemos que orar, dijo, para que ese lugar se cierre, para que ese lugar desaparezca. Y empezaron los hermanos a orar. Y oraban los hermanos, y oraban los hermanos. Y un día de repente cae un rayo y se quema la cantina, hermano. Y viene el dueño de la cantina y le va a poner una denuncia al pastor. Y llegan donde el juez y le dice, yo vengo a acusar al pastor porque el pastor estaba orando y por culpa de él mi cantina se quemó. Y viene el juez y le dice al pastor, ¿y usted, pastor, qué dice? No, le dijo que nosotros no esperábamos que pasara eso, le dijo. Y dice el juez, ¿cómo es posible entonces? Dijo, que un cantinero inconverso cree que Dios hizo algo y un pastor que predica no creía que Dios pudiera hacer las cosas. Y es que muchas veces nosotros, mis hermanos, somos los que dudamos del poder de Dios cuando Él ya nos dio la muestra más grande de su poder venciendo la muerte. Es que la Semana Santa, mi hermano, no se trata de andar ahí con ramos, no se trata de comer torrejas, no se trata de ir a la playa, no se trata de vacaciones. La Semana Santa se trata de celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y que a través de eso nosotros vamos a ir a su presencia. Eso es la Semana Santa, a eso tenemos que celebrar, eso tenemos que conmemorar, el sacrificio que Cristo hizo, el amor que nos tiene y la victoria que recibimos a través de su sacrificio. De eso se trata, hermano, a eso tenemos que creer. Es que mire, es que todo es bonito, mis hermanos, pero que no se nos olvide el verdadero propósito. Y qué lindo fue. Antes, el tabernáculo se dividía en 3 áreas. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, ahí estaba la fuente de bronce
y estaba el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. El sumo sacerdote estaba a la fuente, iba y se lavaba antes de ofrecer los sacrificios y después. Hasta el atrio solo podía llegar el pueblo. El pueblo no podía pasar más para allá. En el lugar santo, ahí podía llegar el sumo sacerdote y el sacerdote. Ahí estaba la mesa de la proposición, estaba el menorá o el candelero y estaba el altar del incienso. Pero el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios, ahí solo podía llegar el sumo sacerdote una vez al año. Y se tenía que purificar para poder entrar a ese lugar. Se tenía que limpiar de toda inmundicia para poder llegar hasta ese lugar. Tanto así que el traje que usaba el sumo sacerdote andaba unas campanillas abajo. Y esas campanillas sonaban cuando el sumo sacerdote andaba caminando. Y si sonaban, era señal de que el sumo sacerdote estaba vivo. Pero si se dejaban de sonar, es que Dios había consumido al sumo sacerdote porque estaba en pecado. Y por eso al sumo sacerdote le amarraban una pita. Porque si moría, no lo podían entrar a sacar. Lo tenían que jalar. Y así lo iban sacando del tabernáculo. Jalado, jalado. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió por nosotros, el velo fue rasgado. Para que todos nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios y pudiéramos llegar al lugar santísimo. Gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque nosotros seguimos a un Dios vivo, a un Dios de poder y para siempre es su victoria. Vamos a orar al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias. Gracias, Señor, por su palabra, por enseñarnos de su amor, por enseñarnos, Padre, que usted nos ama y nos ama tanto, que dejando el trono de gloria, vino a la tierra, tomando forma de hombre, se sacrificó a sí mismo por amor a nosotros, Señor. Señor, gracias. Gracias porque usted no tenía que haber estado en esa cruz. Pero su amor, Señor, fue tan grande que cuando el Padre dice, ¿y a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Usted dijo, heme aquí, envíame a mí. 100% Dios, 100% hombre. Gracias. Gracias, Señor, porque no se detuvo. Porque su palabra misma nos enseña que si usted hubiera querido, le hubiera dicho al Padre y el Padre hubiera enviado legiones de ángeles a rescatarlo. Porque usted mismo, Señor, si se hubiera querido bajar de esa cruz, se hubiera bajado. Y hubiera podido acabar con aquellos que se estaban burlando de usted. Aquellos que lo maltrataron. Aquellos que lo golpearon, que lo ultrajaron, que lo escupieron. Usted se hubiera podido, Señor, vengar de ellos. Mas sin embargo usted se quedó allí.
para decir consumado es. Consumado es. Y por eso, Señor, le damos las gracias. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por haberse entregado por amor a cada uno de nosotros.